Holding. ¿Ah? Bueno, chévere. Bueno, es importante, ok, estudiar antes de, porque en su defecto, ustedes no sabrán si lo que yo le estoy diciendo es verdad o me lo estoy inventando. Bien, ustedes saben que los facilitadores puede de que tengamos muchas estrategias para auscultar nuestras debilidades ante el material de contenido de manera pedagógica de la currícula. Entonces, es importante que usted estudie. Ok, es importante eso. El día de hoy vamos a hablar de lo que son conceptos de seguridad, súper importante. Es un capítulo más, digamos que teórico, porque trata de los ataques en teoría vigente de la actualidad hacia las redes. ¿Ok? Digamos que son genéricos. Dentro de ellos están lo que son la negación de servicio, infiltración de datos y lo malware. Bien. En ese sentido, vamos a ver algunos elementos con respecto a qué se trata eh, el ataque de negación de servicio. Obviamente, dentro del proceso de la definición, esto es un ataque coordinado desde muchos dispositivos llamados zombie, con la intención de degradar y de tener acceso a algún sitio de una organización. Puede ser de igual manera hacer que colapse ya sea una página web o un servicio. Dentro de los servicios podemos hablar del servicio de DNS, el servicio web, el servicio de DHCP, para que las máquinas no puedan adquirir direcciones IP o para que las máquinas no puedan resolver nombres de dominio, que es lo que hace el DNS. Estamos hablando de que no puedan hacer búsqueda a través de nombre. De igual manera, dentro del proceso, dentro de los ataques de las redes actuales está la infiltración de datos. Pero, ¿qué es la infiltración de datos? Según el proceso de la misma definición per se, este es un ataque en el que los servicios de datos y los hosts de una institución han sido comprometidos con el fin de robar información confidencial. Esos ataques usualmente dirigidos a empresas del Estado y o privadas, pero no solamente la infiltración de datos es para extraer información, sino también para dejar aplicaciones malware con la intención de que recopilen datos y o abran una puerta trasera. O sea, yo me infiltro a la institución, a Secretaría de Estado X de República Dominicana, dejo un malware que en un X tiempo me abra una puerta trasera o me cree un usuario con poder de administrador con la intención de que cuando él haga eso, entonces yo poder tener un usuario y una contraseña de acceso, donde en las primeras instancias no hago nada con la intención de recopilar información y luego posiblemente encriptar todos los datos primarios institucionales y solicitar una recompensa. Eso inclusive a conocidos le ha pasado que son de instituciones del Estado y eso tiene varios riesgos. Primero, no existe una garantía de que si todos los datos del APC, por ejemplo, del administrador de red,
o del backup que fue realizado del servidor están encriptados, el hecho del pago del rescate o de la desencriptación no le asegura de que realmente procedan al proceso de desencriptado. Ok, sin embargo, el proceso y el nivel de encriptación que le hacen a los servicios y o a las PC pueden ser encriptaciones de 128 bits con un nivel de dificultad muy alto y por ende, en la mayoría proceden al pago con la intención de poder recuperar la información. Los malware es un ataque en la que los hosts de una organización se ven infectados con software malicioso. Esto pueden causar una serie de problemas. Malware hay varios, por ejemplo, el ransomware, ¿ok? Que pueden mostrar figuras, pueden encriptar datos, pueden bloquear acceso, pueden apagar servicio, ¿ok? O sea que dentro del proceso de la infiltración puede incluso, como mencionábamos, dejar un malware, él encripta todo y tú tienes que pagar. Te dan una cuenta, te dan un plazo y que el nivel de amenaza va incrementando a medida de que el tiempo va pasando. O sea que obviamente es muy peligroso. Pregunta al respecto. Ahora bien, con la intención de que esas amenazas no sean proceso en las instituciones, que no sean una realidad, debemos implementar y tener dispositivos que contrarresten esas amenazas. Obviamente, dentro de esos routers habilitados con VPN, Virtual Private Network, que es una red virtual privada, que lo que hace es establecer un enlace desde un origen hasta un destino con una red segura donde establece un túnel y no permite que otros usuarios puedan acceder a través de ese enlace privado. Tiene un nivel de encriptación, tienes usuarios y contraseñas con la intención de que todo el que vaya a través de ese enlace esté autenticado. ¿Ok? Obviamente también es recomendable nosotros establecer en las instituciones, en la empresa, eso no son temas de casa, de hogar, un firewall. O sea, establecer un dispositivo que esté diseñado para proporcionar seguridad. Lo que hace es proporciona inspección de los paquetes. Cada paquete que va cruzando a través del firewall tiene una visualización por parte de él. Tiene un control de las aplicaciones que tienen permiso que van desde y hacia un origen y o un destino. Pero también tendríamos que aplicar IPS, que es para prevención de intruso, seguridad para prevención de intruso.
Pero tenemos que tener implementado lo que es AMP. ¿Ok? Que eso es una protección avanzada contra malware y filtro de URL que son de las direcciones de internet, porque hay páginas de internet que están infectadas y pueden infectar al usuario que accede a ella. También, obviamente, tener NAC. Un dispositivo NAC incluye autenticación, autorización de registro, que es un servidor llamado AAA. ¿Ok? Parte, obviamente, digo parte porque no todas las instituciones implementan todos esos elementos para nosotros poder tener una red lo más prevenida posible, porque tú no puedes evitar los ataques, pero sí tú puedes tener una cantidad de dispositivos y o de software que prevé las amenazas y protege la institución. Obviamente tenemos que tener y considerar que debemos proteger las terminales porque muchas veces somos administradores de red de una institución. Sin embargo, tenemos PC con software que son ilegales. ¿Qué sucede con eso? Que los software ilegales también podrían tener software maliciosos. Entonces tú tienes una protección que va desde afuera hacia adentro para que nadie entre a tu institución, a tu red, pero tú tienes una máquina vulnerable donde tiene un sistema operativo desactualizado, donde tiene aplicaciones que no están autenticadas. Bien, tiene access point que no tienen un registro, digamos que de prevención de intruso. Tiene el sistema de BOD, que es traer tu propio dispositivo abierto al público. Pero el nivel de protección tal vez que no pasa por los diferentes sistemas internos y externos. ¿Ok? Cada uno de estos elementos debemos tomarlos en cuenta en el proceso de la seguridad interna. Recordando que nosotros estamos siendo preparados para proteger una institución. Las instituciones que no tienen problemas no te necesitan. Tú tienes que tener, si tienes usuarios que están desde su casa, establécele a través de VPN, Virtual Private Network, redes virtuales privadas para usuarios que trabajan de manera remota como si tuviesen en la red interna. Routers que estén habilitados para ese tipo de servicio, pero también firewall. También las aplicaciones y o los softwares que estén actualizados, sistema de autenticación, sistema de prevención de intruso. ¿Ok? Un nivel de seguridad física elevado. O sea que el acceso físico a los equipos también tenga un nivel de autorizaciones. Que tú tengas en tu capa 2 un nivel de amenaza controlado, o al menos el acceso. La amenaza no se puede controlar, pero sí prevención de lo que es la amenaza, porque es como cuando tú ves en la calle. Hay personas que tienen problemas con que lo miren, pero realmente tú lo que puedes controlar es que no te toquen, pero mirar, los ojos son del otro, eso tú no lo puedes controlar. Bien,
O sea que tenemos que tener niveles de seguridad. Para eso existe un modelo de diseño de 3 capas, ¿ok? Llamado así mismo, modelo de diseño de 3 capas, Call, Distribution y Access. Capa de núcleo, distribución y acceso. De eso pues hablaremos un poquito más adelante. ¿Preguntas? Existe un dispositivo de seguridad para los correos electrónicos. En este caso, hay un EXA, ¿ok? Que es para seguridad de los correos electrónicos, porque a través de los correos, obviamente, es una vía bien factible para poder acceder un malware a la red interna. ¿Ok? Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes, aporte. Hasta ahora todo claro, profe. Excelente, corazones. Perfecto. Existe un dispositivo llamado WSA, que es seguridad para redes inalámbricas. Perdón, el Cisco WebEx Service Appliance es una tecnología de mitigación para las amenazas basada en web. Ayuda a las organizaciones a abordar los desafíos de seguridad y controlar el tráfico a través de la web. El tráfico de la web, sumamente importante, digamos que la mitigación de las amenazas que vienen a través de la web, porque obviamente la amenaza de malware, los controles de acceso de las aplicaciones, los controles de política de seguridad a través de la web son y deberían ser son los más vulnerables. Obviamente la institución siempre debe tener acceso a la web. Entonces es una vía súper favorable para que los no deseados, individuos, software, aplicaciones no deseadas, pues puedan obviamente proceder a lo que son los ataques. ¿Ok? Para eso está el WSA, que es Cisco Web Security Appliance. Ahora bien, dentro del proceso debemos tener configuraciones de controles de acceso. Dentro de ese proceso de control de acceso, autenticaciones de contraseñas, tanto locales como remotas. La autenticación, lo que está hablando es de la configuración, en el caso de los routers, de la BTY 04 si son routers de 0 al 15, si son switches. Recordando que la recomendación es nosotros utilizar contraseñas que contengan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Eso tanto para la consola, para la BTY, como para un puerto llamado auxiliar. En el caso de consola, Line Console. En el caso de la BTY, Line BTY. En el caso del auxiliar, Line Auxiliar. También 0 o 0 espacio 4. Ok, en el equipo usted eso lo puede ver. Ahora bien, recordando siempre que el login es la posibilidad del acceso de solicitar la contraseña que le fue configurado. Obviamente eso sí va a utilizar el acceso remoto. Sin embargo, cabe destacar
que es importante nosotros establecer los accesos a través de SSH, porque es más seguro que el que viene por defecto, que es Telnet. La encriptación, o sea, SSH tiene un nivel de encriptación bastante fuerte, mucho mejor y más utilizar la versión 2 de SSH como fue visto varios capítulos anteriores. Para poder establecer que a través de manera remota sea SSH y no lo que es por defecto, que es Telnet, se establece dentro de la VTY el comando transput input SSH. Y el link locker lo que le estás diciendo es, mira, utilízame criptografía, o sea, un RSA generado por un cripto, el usuario y una contraseña. Bien, entonces cuando tú le dices link locker, tú le estás diciendo que el que vaya a acceder pide un usuario, que en este caso es admin, y pide una contraseña que es strong password o password fuerte. Miren que ellos aquí colocaron la primera en mayúscula. Vamos a ver. Colocaron la primera en mayúscula. La O pusieron un 0. La E pusieron un 3. Password pusieron la P mayúscula. La doble S pusieron 2.5. La O ponen un 0. Eso es con la intención de que la contraseña tenga un nivel de cifrado con mayor dificultad. Okay. Estrategia, digamos, de los individuos de redes. Componente del, digamos, de lo que es el registro de autenticación y autorización. El concepto, ¿quién me, antes de todo, vamos a ver esto. ¿Quién me asiste, por favor, en el primer párrafo y otra persona que me asista en el segundo párrafo? Bien. Ok. Aldenson, ¿estás disponible? Sí, maestro, aquí estoy. Oh, excelente. Por favor, el primer párrafo, hermano mío. Vamos a ir Ok, en no hay orden, problema. ya que no Primer estás tan párrafo. arriba. Dale. Componentes AAA. AAA significa autenticación, autorización y registro. El concepto de AAA es similar al uso de una tarjeta de crédito, como se muestra en la imagen. La tarjeta de crédito identifica quién la usa y cuándo pueden gastar. Puede el usuario de esta y mantiene un registro de cuántos elementos o servicios adquirió el usuario. Excelente, excelente. Para darle continuidad a eso, por favor, nuestro compañero Claudio. ¿Se está disponible, Claudio? Claudio Santo. Parece que Claudio no está. Adelante, estoy en el mismo orden. Dayana, ¿está? Sí, estoy aquí, profe. Ok. En el segundo párrafo, corazón. Ok, AAA, estos servicios proporcionan el marco principal para ajustar el control de acceso a un dispositivo de red AAA. Es un modo de controlar quién tiene permitido acceder a una red autenticar. Controlar lo que las personas pueden hacer mientras se encuentran allí, autorizar qué acciones realizan mientras acceden a la red, registrar. Excelente, excelente. Gracias a los dos por el aporte. Ciertamente, lo que hace un sistema de autenticación, autorización de registro es identificar qué usuario está accediendo a la red y
colocar a cada uno de los usuarios un nivel de permisología. Cuando se habla de que puede controlar qué hace y qué puede hacer, es que está en un grupo, en un registro, y que ese registro puede ser power user o usuario de poder, puede ser guest, o sea, que tiene permiso como de invitado, puede ser usuario normal, donde te dice, bueno, tú eres un usuario donde tiene permiso limitado, o en el caso del guest, que es, tú eres un invitado, o sea, tú puedes tener solo permiso de visualización, no de ejecución. O puede ser un usuario de que vea, que pueda ejecutar comandos, ¿ok? Y que esos comandos tengan un nivel de priorización, ¿ok? O sea, a eso es que se refiere, obviamente, lo que es el servidor AAA. Eso es configurado por los administradores, obviamente. Sí, sí, el que sea, pero que se está. Deme un segundo que estoy. Yo ahí no recordaba que estaba desconectado. Excelente, excelente. Para ir conociendo más de lo que es el servidor AAA, Duan Ney, hermano, ¿me puede leer este contenido? Duan Ney. Claro, maestro, aquí estamos. Adelante, hermano, por favor. Dos métodos de implementación de autenticación AAA son Duan los... Ney, no sé si soy yo, pero se te escucha muy bajito. Escúcheme. Ok, excelente, ¿Y, dale. y ahora, maestro? Excelente. Dos métodos, dale. Oh, ok. Dos métodos de implementación de autenticación AA son local y basado en servidor. Autenticación local AAA, perdón, autenticación AAA local. Los AAA locales guardan los nombres de usuarios y contraseñas localmente en un dispositivo de red. Como en el router de Cisco, los usuarios se autentican contra la base de datos local, como se muestra en la figura. AAA local es ideal para las redes pequeñas. Excelente. Eso implica que hay varias metodologías. O sea, que cada usuario de la institución está en una base de datos. Por lo tanto, tú tienes que hacer una solicitud. El router verifica si tú perteneces y si pertenece, también verifica cuál es el nivel de prioridad que tú tienes como usuario. Y luego entonces de hacer el proceso de autenticación, da una autorización para que tú puedas hacer el proceso de ejecución según el registro que indica la base de datos. ¿Ok? O sea que tu usuario y tu contraseña están ahí y también te dicen qué nivel tú tienes para el proceso de ejecución. Hago esto porque como no es usual la parte de autenticación, pues para que nosotros conozcamos un poquito más, ya le vamos a dar casi continuidad. Ismael, ¿estás disponible? Sí, dígame. Adelante, hermano. Dale aquí, basado en servidor. Con el método basado en servidor, el router accede a un servidor central de AAA, como se muestra en la imagen. El servidor AAA contiene los nombres de usuario y contraseña de todos los usuarios. El router AAA usa el protocolo de sistema de control de acceso del controlador de acceso terminal mejorado, o el protocolo de servicio de autenticación remota de usuario de discado para comunicarse con el servidor AAA. Cuando hay múltiples enrutadores y switches, el método basado
en el servidor es más apropiado. Exacto. Gracias, mi estimado. ¿Qué indica aquí? Bueno, que hay dos métodos. Tú solo puedes tener o podría tener solo una autenticación directa de tu router porque es local, o tú podrías tener un servidor aparte como un plus, y ahí el proceso obviamente es más riguroso, donde no solamente tú vas al router, sino el router tiene que hacerte una confirmación y también le envía una información al servidor AAA donde él le dice cuáles son los niveles que tú puedes abarcar. ¿Estamos claros? Bien, bueno, eso es lo general. Lo que tiene que ver obviamente con los servidores AAA. Existe también el 802.1Q. Ahora bien, ¿en qué consiste el estándar de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE 802.X? Javier, Aguas Viva, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás Todo bien, maestro. disponible? Excelente. Claro que sí. Bien, asísteme por favor en estos dos párrafos, hermano. Ok, perfecto. El estándar IEEE 802.1X define un control de acceso y un protocolo de autentificación basado en puertos. Este protocolo evita que las estaciones de trabajo no autorizadas se conecten a una LAN a través de puertos de suite. Bueno, profesor, Sí, señor. estamos, sí. Estoy yendo, por ejemplo, así, porque estoy del celular, entonces la letra ejemplo, está más o menos, ok. A Ok. través del puerto del suite de acceso público, el servidor de autentificación autentifica cada estación de trabajo que está conectada a un puerto del suite. Antes de habilitar cualquier servicio ofrece por el suite o la LAN. Con la autentificación 802.1X basada en puertos, los dispositivos de la red cumplen roles específicos como se muestra en la figura. Excelente. Excelente, hermano. Gracias. ¿Qué A la orden, indica maestro. esto? Ustedes recuerdan que nosotros podemos, mira, IEEE 802.1Q, eso es cuando es router on stick. En el caso del IEEE 802.1X es cuando está trabajando con un servidor de autenticación. Es un servidor de autenticación. Ahí están los usuarios, ahí están las MAC-adres de los usuarios, a qué VLAN pertenecen, y sin importar el puerto físico donde tú te conectes, él va al servidor, verifica tu MAC-adre, verifica a qué VLAN perteneces, cuáles son tus permisos, y no importa a qué puerto tú te conectas, él te va a asignar a la VLAN que tú corresponde. Eso hace que no importa en cualquier parte de la institución donde tú te conectes, tú siempre vas a pertenecer a la misma red. Eso es básicamente VLAN dinámica. ¿Ok? Porque hay una base de datos en un servidor de autenticación que hace el proceso de la ejecución de autenticación de cada uno de los clientes, que en este caso los clientes son los usuarios. Hasta ahí. ¿Todo claro? Ready, nítido. Todo Excelente. claro, maestro. Sí, maestro. Perfecto. Claro que para eso tenemos que tener un equipo físico que es un autenticador y un servidor con autenticación. Bien. Y ahí obviamente te dice, mira, el cliente es el dispositivo que ejecuta tal, el autenticador es tal, ahí simplemente te está haciendo la definición de estos que están aquí. Perfecto. Ahora bien, dicho esto, hablemos de cuáles son las amenazas, en este caso, que pueden surgir en capa 2. Recuerden que la capa 2 es donde está el switch, donde el switch ejecuta los niveles de seguridad y que recibe los niveles de amenazas. Las vulnerabilidades son las debilidades que tiene el dispositivo a causa del desconocimiento o la no implementación de las prevenciones. ¿Ok?
Esos dos temas anteriores discutidos en relación a lo que son los puntos y las terminales, dice en este tema, usted va a seguir aprendiendo sobre la forma de asegurar la red LAN, enfocándose en este caso en la trama, en los switches a nivel de capa 2. Recuérdate que el modelo OSI está dividido en 7 capas, las cuales trabajan de manera independiente. Ahora bien, las capas, la capa 2, es la última capa lógica y es la capa que debe controlar la mayoría de los riesgos, porque es la capa inicial donde inicia todos los riesgos. Por eso, previamente también le informaba que debemos tener un nivel de seguridad a nivel de lo que se llama capa física o seguridad física, que son los controles de acceso físico. Personas que sean solamente los autorizados, tener, digamos que por security en los puertos, entre otros elementos. Los administradores de red regularmente implementan soluciones de seguridad a nivel de capa 3, ¿ok? Y hasta la capa 7, la VPN, los firewalls, los IPS. Pero si la capa 2 se ve comprometida, todas las capas superiores también se ven afectadas. Entonces nos indica aquí un ejemplo. Si un ataque con acceso a la red interna captura las tramas de capa 2, entonces la seguridad implementada en la capa superiores son inútiles. Me explico. Existen software a nivel de capa 2 o de tramas que capturan las tramas, hacen un análisis de las tramas y obviamente en la trama, como es la última capa lógica, ahí lleva todas las informaciones que vienen en el proceso de aquello de datos, segmentos, paquetes, tramas y luego los bits. Ellos capturan esa trama, analizan los paquetes de capa 2 y pueden identificar usuario, contraseña, contenido, etcétera, etcétera. Adelante, Mr. Claudio, que tiene la mano levantada. Disculpe, maestro, que me moví un momentico. Usted me estaba llamando ahí y no pude hablarle. Ah, ok, excelente. Excelente. No, tranquilo, tranquilo. Vamos de nuevo ahorita a la participación a ustedes. Ok, Está bien, gracias, maestro. excelente. Entonces, decíamos que la capa 2 debe ser la capa, bueno, debe ser, no, es la primera capa que nosotros debemos proteger internamente. Ok, porque desde ahí inician los riesgos. Ahora, hay categoría de ataques a nivel de switching. Bien, pero recordemos que los pasos de la mitigación de los ataques a nivel de capa 2 es nosotros poder, digamos que prevenir o controlar las amenazas de esa capa. Por lo tanto, lo que es la parte de seguridad de puerto es lo primero que debemos implementar a nivel de capa 2, pero también nosotros inhabilitar los puertos que no están siendo utilizados. A nivel de esta capa 2 hay ataques a la tabla de MAC address, tratando de hacer lo que son las tormentas de broadcast. A eso se le llama saturación de direcciones MAC. Como el switch adquiere toda la información de la dirección origen, hay ataques que lo que buscan es saturar tu CAN o memoria de contenido direccionable, que es, así se llama la tabla o la memoria que tiene, digamos, el switch, que es la que contiene la tabla de dirección MAC, con el objetivo de que se sature.
Pero están los ataques a las VLAN, que incluyen ataques, obviamente, de hopping. Esto también incluye ataques a dispositivos de VLAN. Porque si buscan tanto de STP como de BTP, esos son ataques a protocolos que van dirigidos a la parte de VLAN Trunking Protocol. Ataque de DHCP, que incluye ataque de agotamiento o suplantación de direcciones IP, donde buscan que se agoten todas las direcciones de la máscara de subred que tú estás utilizando con la intención de que las máquinas reales, cuando hagan la solicitud de direcciones IP, ya no hayan direcciones IP disponibles. Por lo tanto, ese agotamiento de dirección IP es un problema. Ataque a lo que es la suplantación de ARP, que es Address Resolution Protocol o protocolo de resolución de direcciones, que va muy asociado a lo que es el agotamiento del esquema de direccionamiento IP. Ataque de suplantación de direcciones, donde hay una persona que se conecta entre el servidor y el que está solicitando. Recuerden que cuando estábamos hablando de DHCP decíamos que el primero que llega, ese es el que él acepta. Por lo tanto, existe la posibilidad de que si yo me hago servidor de DHCP en medio o dentro de la red, cuando tú hagas la solicitud, yo voy a responder primero porque yo estoy dentro. ¿Ok? Y te voy a asignar un esquema de direccionamiento arbitrario al real, con la intención de que tú no puedas tener acceso a los servicios. Y a eso se llama ataque de suplantación de direccionamiento. En este caso, de direcciones MAC y de IP. Porque podrían suplantar lo que es, digamos que la solicitud ARP o DHCP Discovery. O incluso un ataque de la manipulación del protocolo Spanning Tree, que busca, obviamente, causar loops lógicos para que sean inaccesibles las informaciones legítimas de los usuarios. Para esos, obviamente, existen técnicas de mitigación. Recuerden que aquí lo que podemos es mitigar o prevenir, con la intención de controlar un posible, digamos que, acceso. Ahí está la seguridad de puerto, el Port Security. Hay algo llamado DHCP Snooping, que previene los ataques de suplantación de identidad del DHCP, agregándole una autenticación al DHCP per set para que el usuario, si no hay un matching entre lo que tú tienes y lo que el DHCP te está ofreciendo, pues tú no aceptes el DHCP offer, te hace el que está suplantando el servicio DHCP. Son cuestiones muy técnicas, ¿ok? Está el inspector de ARP dinámico, el DAI, y están los IPS, obviamente. También ahí hay muchísimos elementos. Utilizar siempre varias seguridades de protocolos de SSH, utilizar FTP, VLANs, usar lo que son los filtros de lista de controles de acceso o access list, entre otros elementos que, claro, más adelante, en este caso la access list es un tema que se desarrolla en el módulo 3. En el módulo 3 pues nosotros estaremos, pero ahí lo menciona porque es parte del proceso. Para el proceso de nosotros poder verificar en nuestro switch lo que son las mascadres
y tú confirmar que esas MAC address sean las existentes, que no haya ninguna MAC address que no exista en tu red, o si tú quieres hacer la verificación más bien de la base de datos, le da el comando en el switch show MAC address table dynamic, o sea, cuáles son las MAC dinámicas que tú adquiriste, y ahí te dice a qué VLAN, en qué VLAN está, cuál es la MAC address. Obviamente te va a decir dynamic porque ese fue el comando que tú le ejecutaste, y a través de qué puerto es que fue adquirida de manera dinámica esta MAC address y asignada a esta VLAN. O a través de esta VLAN, no asignada. Pero bueno. Existe lo que es la parte de saturación de VLAN. Estamos hablando de que si yo tengo el BTP, BTP es un protocolo que lleva como objetivo trabajar el VLAN Trunking Protocol, toda la parte de los VLAN. Entonces yo puedo ser un atacante donde malicioso, o un hacker, o un chico que no tiene nada que hacer. Existen varios parámetros que deben existir en el protocolo STP que todavía no lo hemos visto. Perdón, BTP, que no lo hemos visto acá. Y esos elementos, si son alterados y no son bien controlados en lo que es el switch primario o el servidor BTP, lo que hace este es que agrega o adiciona VLANs en gran cantidades con la intención de que cuando se conecte pueda obtener información tanto de direccionamiento MAC como de direccionamiento IP, origen y destino. Satura y envía múltiples informaciones de muchas VLAN y de mucha dirección MAC para que exista una saturación en la tabla de direcciones MAC. Y obviamente recuerden que la tabla de direcciones del switch o la memoria del switch tiene un límite, y lo que se busca en ese caso es inhibir el equipo con saturación de MAC address. Ok. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes? Aquí, bueno, aquí reitera nuevamente y da algunos ejemplos de video de ataques de lo que habíamos mencionado previamente. VLAN duping, doble implementación de VLAN, lo del spoofing, entre otros elementos dentro. Es importante que vean ese video. Y aquí obviamente le va a ir dando las directrices de cada uno de esos ataques. Ok, pero vean el video y ahí le van a encontrar pues digamos, el pie y la cabeza de los ataques que aquí están siendo mencionados, que obviamente están definidos cada uno. Estas informaciones, cabe destacar que son informaciones, digamos que teóricas, porque no hay, ni siquiera hay mucho PK que datan informaciones de eso, porque son los equipos físicos que previenen o que ejecutan el proceso de prevención. ¿Dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes? Claro que aunque sea un capítulo teórico o conceptual, es importante pues nosotros trabajar en pro a la lectura para que en el examen nos vaya bien. En el capítulo, eso es el capítulo, en el capítulo 11, adelante. O sea, no, yo quería decirle antes de porque se me cayó el teléfono. O sea, Ok. que eso que usted estaba hablando sobre la autenticación, la autorización, registro y respecto a los ataques y demás, es por eso me escuché bien. Sí, señor. Ok. Eso yo lo vi en un curso, o sea,
tuvo mucha semejanza con un curso de ciberseguridad que yo estaba haciendo. Y, o sea, uno ve qué tan importante es el CCNA cuando se trata de, o sea, cuando tú te quieres ir por el área de ciberseguridad, qué tan importante es el CCNA, porque como que te liga, o mejor dicho, te entrelazan las informaciones y la teoría para enseñarte como que mira, tú tienes que tener en cuenta como estas definiciones, tener muy clara para qué se utilizan, tener muy clara en qué ámbito tú puedes utilizarla, en qué ámbito no. Y cuando lo escucho usted explicándola y la forma tal y como lo explica, o sea, eso hace que uno se incentive a seguir leyendo. Excelente, excelente. Ciertamente la parte de ciberseguridad, la parte, perdón, de CCNA está muy ligada a lo que es ciberseguridad. Inclusive CCNA es el requisito para la ciberseguridad, porque ciberseguridad es nosotros tratar de implementar las protecciones de una red. Ahora bien, una red es implementación de la seguridad a nivel de capa 2, de capa 3, se hace con router y con switch. Entonces, si nosotros no podemos delimitar ni siquiera de cómo nosotros controlar los puertos o seguridad de puertos o lista de control de acceso, que es CCNA 3, el ciberseguridad se hace muy cuesta arriba. Precisamente porque obviamente no tenemos los requisitos básicos necesarios para nosotros poder implementar la parte de ciberseguridad de manera más plena. No es que es la totalidad, sino que es la base fundamental. Bien, excelente. Aquí dentro de lo que es el proceso de la configuración y la seguridad de los puertos, te va dando un capítulo más de recomendaciones. Por ejemplo, en lo que es la implementación de la seguridad de puertos a nivel de switching, te dice que debemos tratar de asegurarnos de que los puertos que no se estén utilizando estén apagados. Es una recomendación muy buena. O sea, si tú estás utilizando los puertos del 1 al 9 o al 7, lo más recomendable es que tú ejecutes interface range 8 espacio guión 24 shutdown. O sea, apágalo para que los puertos que tú no estés usando, aunque son puertos que están por ahí distribuidos en el cableado estructurado, porque va del mini jack, que es la toma que va en donde tú te conectas en la pared, pero por dentro va un cableado que va a un espacio llamado MDF o IDF, centro de cableado secundario o primario. A eso se le llama el cable que va de la pared al patch panel, que es el espacio donde se coloca ese cable. Reitero, ese cable va a un centro de cableado primario secundario llamado IDF o MDF, pero se crimpea en un patch panel. Del patch panel, entonces se conecta a los switch. Eso sería algo más o menos así. Vamos a ver. Estructura del cableado estructurado de red. Una imagen, digamos que, miren aquí. Ok, déjame ver una que sea bien adecuada para que tengan una idea más o menos. Ok. Ustedes ven de la pared donde ustedes se conectan desde aquí, que es donde tú te conectas. Vamos a ver, no, de aquí, que es donde tú te conectas. Bien, la PC o el teléfono, lo que sea, se conecta de aquí, de la pared. Pero por dentro hay una estructura que el cable va desde ahí hacia
un centro de cableado secundario, reitero, o primario. Preliminarmente, observen esto. Ahora bien, ese cableado, ese cable, esa mini jack que está ahí, va a través de la pared, va por arriba, bla, 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 va al centro de cableado. El centro de cableado es algo así. A veces está así, pero lo recomendable es que esté así. Bien. Eso está en el MDF, que es Main Distribution Data Fiber, centro de distribución de fibra. O sea que cada uno de esos cables son los que vienen de las tomas o mini jack de las paredes donde tú te conectas. Y de aquí es que se conecta al switch. O sea que nosotros estamos conectados directamente al switch distribuido de esa manera. Bien. Ahora bien, vamos a ver. Miren ahí. De aquí, de este, entonces se conecta aquí a los switch, que pueden ser de esta manera, el patch panel. La organización podría variar dependiendo del individuo o del estándar que esté haciendo la solicitud de la conexión, o en muchos casos nosotros vamos a lugares, cuando están así es que nos llaman a nosotros para que lo pongamos así, ya sea de fibra óptica o sea UTP. ¿Estamos claros ahí? Bien. Ahora, del patch panel, esto que se llama patch panel, mírenlo ahí. De aquí viene el grupo de cables. Ustedes ven que vienen siempre de a grupo. Mírenlo ahí, que vienen de a grupo. Es porque están en las diferentes aulas, en los diferentes departamentos. Y cuando llegan aquí se organizan. Y aquí tú lo organizas. El aula 1, ok. Puerto 1, 2, 3, 4. Pero este no es el orden. Este es el orden lógico. Perdón, físico, pero cronológico, lo que debería ser y cómo va a estar conectado aquí en el switch, que estos sí son los switch. Reitero, tú tienes el orden de aquí, que son lo del patch panel, pero esa parte es la parte de atrás del patch panel. Reitero, va de la pared, va por arriba, digo por la pared, llega al centro de cableado, bajan aquí todo esto y en la parte de atrás del patch panel están así se organizan y tiene un orden como el TIA 568A o el B. En la parte de adelante del patch panel es así. ¿Ok? En la parte frontal, mírenlo ahí, del patch panel. Así es en la parte de atrás y así es en la parte de adelante. Cada uno de esos puertos que está ahí son estos puertos que están organizados aquí. Entonces, cuando tú en la parte de adelante dices, ok, déjame conectar este del puerto 1 del patch panel al puerto tal. Por ejemplo, estos son los patch panel y aquí mismo se conectan los switch. Y tú conectas del patch panel al switch organizado de manera que se vea chula. Tal vez no se vea así, pero que no se vea así. Que al menos se vea así. Para eso utilizamos las herramientas. Miren aquí, ahí van llegando de las diferentes aulas. Viene todo el récord de cable, la cantidad de cable para entonces organizarlo así. Esta estructura está en el centro de datos, que es donde se comienza a organizar todo eso. Recuerden que CCNA nada más no es usted agarrar y que Enable configure terminal, claro, pero para llegar a Enable y a configure terminal, etcétera, etcétera, usted tiene que organizar toda la red y no es otro el que va a organizar eso, es usted.
Y en cableado estructurado debemos saber que tenemos que tener el orden del TIA 568A y el 568B. Debemos saber que tenemos que tener un rotulador para rotular cable cuando se están jalando. Porque después, si tú no lo haces así, tú no vas a saber cuál es cuál. Y miren la cantidad que son. Tú tienes que rotularlo para cuando lleguen al extremo, tú saber a quién pertenece y cómo organizarlo. Ok. Rack, perdón, dije rack. Tie rack para organizarlo o velcro. Eso es velcro. Ok. Manejar la herramienta del Crimping Tools, que es esta herramienta para realizar los cables. Y obviamente tener conocimiento de cómo nosotros poder trabajar con el tester. Estas informaciones son parte de lo que es cableado estructurado. Este sería un Impact Tool, la herramienta que se utiliza para trabajar con el patch panel, para organizar la parte de atrás, ¿ok? Y un tester no, sino este es un generador de tono, donde tú colocas en un extremo el remote y en el otro extremo el tester para tú poder verificar cuál cable es cuál, porque a veces como no se rotulan, entonces usted tiene que utilizar esta herramienta. Reitero, el acceso a ese individuo, a todos esos puertos físicos, a esa estructura donde tú vas a ir trabajando, organizando para llegar de esto, bueno, no a esto, sino de esto, llegar a esto. Toda esa infraestructura está dentro de algo llamado seguridad física. Porque si tú físicamente no tienes un nivel de seguridad, lo que es la capa 2 no vale la pena. Ahora dice que de todos esos que tú tienes organizado, todos los que tú no estés utilizando de estos o de estos, apágalo. O sea, colócale no shutdown. Aunque esté distribuido ese mini jack, no, ese mini jack no sirve porque tú, no, es que está apagado, es que ahí no debe conectarse nadie. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta ahora todo Sí, yo tengo claro. una No, pregunta. estamos Por el momento no, maestro. estamos claros. Todo claro, gracias a Dios. Yo tengo una pregunta, maestro. Esto también pasa. Dale. Oh, mire, Dale, dale. allá en donde yo trabajo, allá hay dos switch Cisco. ¿Qué pasa? Que resulta que voy a acontecer que de los switch, o sea, ellos lo que hay son como algunos, qué sé yo, algunos como 16 puertos conectados. Es de 24, pero hay como 16 conectados. Whatever. El fin es que de vez en cuando el switch bota como la configuración, o mejor dicho, como los puertos. No sé si me entiende. O sea, puede estar conectado en el primero y no sé, no recuerdo cuál fue el tema de la última vez, pero me lo hizo como por 3 veces consecutivas. Estaba conectado en el primero y de repente cuando uno iba al otro día en la mañana, teníamos que reiniciar todo para poder subir. Y a veces no me subía el puerto número 1, sino que yo tenía que cambiarlo al puerto número 2, un ejemplo, y cuando lo conecto al puerto número 2 funcionaba. Pero al otro día, cuando yo volvía de nuevo, me daba problema el puerto número 2, pero si yo lo conectaba en el puerto número 1, di que entre comillas estaba bien, o sea, me funcionaba. Y eso me causó una duda. Y yo dije, pero ven acá, Dios mío, ¿qué es esto? Cada Lo cosa, que se, descarto, cada cosa se parece a su dueño, don Ney. y yo dije, lo que me descartó fue que lo más probable es que eso tenga tiempo ahí. Como yo soy nuevo, porque yo que no tengo ni siquiera 9 meses ahí en esa empresa. Y Ok. entonces que todavía hay cosas que yo estoy aprendiendo. O sea, yo lo que pensé fue que eso está viejo, o según lo que me dijo mi jefe también, es un poco viejo el dispositivo y hay que cambiarlo, pero de una u otra forma no creo que un dispositivo como tal estaría dando como problema como eso.
Digo, no sé si usted ha tenido algo semejante o lo más probable como el que ha dicho ya, que él ya esté dando problemas y te de cambio. ¿Qué decirte? Hay muchas opciones para eso. Sin embargo, no una opción directa de configuración. Puede ser de que haya que cambiarle el sistema operativo porque se está inhibiendo, puede ser de que el equipo sea viejo, puede ser de que sea antiguo y que no se le haya brindado el soporte al sistema operativo, al OS, porque tienen que tener una actualización. Y dado a que cuando se hay actualizaciones, obviamente se inhiben puertos, pero no podría decirte es tal cosa. ¿Me entiendes? Comprendido, maestro. Pero ya con lo que usted me dijo, ya yo voy para allá con una mentalidad durísima mañana. Oye, ok. Bien, bueno, tenemos aquí habilitar seguridad, aparte de pagar los puertos que no esté utilizando, lo que sí está utilizando, habilitar seguridad de puertos. La parte de Port Security, que nosotros obviamente ya manejamos. Estamos hablando de Switchport Port Security, Switchport Mode Access, Switchport Port Security. En este caso, nosotros podemos agregar seguridad de puerto y habilitarle una, digamos, un resultado de la violación. En este caso dice que el puerto dice que si hay alguna violación de seguridad de la que fue aplicada en el port security, el resultado es que se apague. Bien, bien. Bueno, ya la parte de port security nosotros la trabajamos. La puede limitar, obviamente tú le puedes decir, switch port security maximum tal, o sea, una cantidad específica, 1, 2, 3, 4 MAC-adres. Switch port security MAC-adre stick, lo que hace, obviamente, es que aprende la MAC-adre de manera dinámica, pero la coloca de forma estática. Aquí estaría el orden en la cual deberían ejecutarse los comandos para seguridad de puerto. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguridad de puerto, modo vibración. Bueno, obviamente ahí está shutdown, que hace shutdown, que hace restrict y que hace protect. El mismo comando, support por security vibration shutdown. Cuando, por ejemplo, tiene este comando, si está shutdown, para poder encenderlo, tiene que manualmente el administrador ir a encenderlo. Ok. Verificación de la interfaz, show port security, eso también ya lo trabajamos en capítulos anteriores. Ok. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la mitigación de ataques de VLAN. Como una revisión rápida de ataque a VLAN puede ser lanzado unas 3 formas. Suplantación de mensaje DTP, Dynamic Trunking Protocol, ¿ok? Donde ataca, el host atacante, perdón, hace que un switch entre en modo troncal, que era lo que le estaba diciendo ahorita. El DTP es un ataque de lo que es VTP o del VLAN Trunking Protocol. Por eso se llama DTP, que es un ataque generado directamente a los puertos troncales, con la intención de poder etiquetar las VLAN a otras VLAN y autenticar el switch con la intención de que ninguna de las PC existentes puedan acceder a las VLAN a la cual pertenece. Lo que haría obviamente es, o como resultante más bien, es que los servicios sean denegados. La introducción de un switch dudoso o habilitando puertos troncales.
Miren, los puertos troncales, sumamente importante, por eso se mencionaba, lo que es el BTP, VLAN Trunking Protocol, es recomendable a ese protocolo ponerle autenticación y contraseña, con la intención de que si viene un atacante, no pueda acceder al switch, porque aunque pueda tener incluso la VLAN existente y una dirección IP entre la VLAN existente, recordemos que el capítulo anterior, pero arriba decía que tú debes inhabilitar a los puertos que no están siendo usados para evitar los ataques de BTP. Ahora bien, si queda alguno habilitado, debes tú colocarle al BTP contraseñas, con la intención de que si no tiene la contraseña, el atacante pues no pueda acceder. Pero previamente yo le había mencionado que es recomendable que todos los puertos que no sean troncales sean de acceso y estén configurados con el switch el port fast, spanning tree port fast, con la intención de que sea solo de acceso, no sea configurado como troncal. ¿Ok? O sea, claro, esas son recomendaciones que deberíamos seguir. Y aquí están los pasos para la mitigación de lo que es los ataques de BTP. ¿Ok? Y aquí te dice qué es lo que debe hacer, pero a nivel de configuración. Entra al rango, ponle en modo acceso. ¿Ok? Luego entra al otro rango, asígnale la VLAN a la cual pertenece, enciéndela. Miren aquí, hay un rango, switch port mode tron, que son los puertos troncales. Le dice, mira, switch port no negotiation, o sea, no me negocie a nadie que venga. Recuerden que Spanning Tree permite una negociación de lo que es el PDU, el Bridge Protocol Data Unit. Aquí tú le dices, no me negocie con nadie para saber quién es el switch raíz ni nada parecido. Eso no está negociable. Ahora, tú le debes especificar, como no está negociable, tú le tienes que especificar cuáles son los troncales, que estén en modo troncales, decirle, no me negocie nadie que sea troncal, y especificarle la VLAN a la que van a pertenecer esos puertos troncales, que aunque no se ven, cuando tú le especificas el comando show VLAN, todos pertenecen a la VLAN nativa, que recomendamos que, como por defecto, la nativa es la 1, la VLAN nativa sea cambiada a otra cual sea, entre 1 y 2005. Que no sea la 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, porque esas ya están por defecto y existen. ¿Ok? Excelente. Lo que es para comprobación de los comandos previamente informado o indicado. Claro, lo que es la mitigación de las VLAN, ahora veamos cómo Cisco recomienda lo que es el proceso de la mitigación de los ataques al DHCP. Y para eso es crear lo que es negación de servicio. ¿Ok? El objetivo del atacante de inhabilitar el DHCP es denegar el servicio de DHCP, porque es para que no brinde, de hecho, direcciones IP. Luego el DHCP lo que hace es brindar el servicio de direcciones IP. Si él permite, puede lograr hacer el agotamiento del esquema de direccionamiento IP en una red, ya está ganando, porque hay máquinas que no van a obtener dirección IP, entonces ahí yo incluyo un DHCP que esté disponible, pero con un esquema de direccionamiento que yo pueda controlar. ¿Ok? Con la intención, obviamente, de negar servicio. Muchas veces dicen, bueno, pero eso realmente no es nada. Bueno, cuando una empresa es grande y tú, como empresa interna o bueno,
como una empresa, digamos que alterna, permite que esa institución pueda quedar inhibida del servicio durante un periodo, obviamente los demás se benefician. O sea, cada vez que le pasa un sabotaje a Claro o a Viva o a Wintelecom, los demás se ven beneficiados. Y esto es lo que busca este ataque. Mitigar el ataque, perdón, el proceso de eliminar o reducir, agotar el esquema de direccionamiento con la intención de negar ese servicio. Hay una aplicación llamada Network Inspector o inspector de la red que también busca información de lo que el DHCP. Recuerden que el DHCP brinda el servicio de lo que el esquema de direccionamiento IP, la máscara, el default gateway, el servidor DNS, etcétera, etcétera, etcétera. Si el atacante tiene información local, obviamente es mucho más fácil porque ya sabe qué IP tiene el router, cuáles son los IP cuál es el IP que tiene el DNS, cuál es la máscara, cuál es el rango, por consiguiente ya va a saber qué atacar. ¿Ok? Ahí hay algunos ejemplos, obviamente. Y estos son los pasos para nosotros implementar lo que es DHCP snooping. Utilizar los siguientes pasos para lo que es DHCP snooping. Y aquí te brindan los servicios de las configuraciones para poder mitigar o prevenir los ataques al DHCP. Lo pongo aquí directamente porque nosotros somos más diestros en la parte de configuración o más pulladores más bien. Y ahí pues lo entendemos mejor. DHCP snooping, interface /1. En esa interfaz tú le habilitas IP DHCP snooping true, sal y ahí le hace el mismo, o sea, estos comandos a los rangos que tú quieres implementar para proteger el DHCP. Obviamente, tú le especifica IP DHCP snooping a las VLAN también para que sean autenticadas con los puertos. Bien. Excelente. Bueno, en este caso, cada una de las, digamos, de las mitigaciones a los ataques que previamente pues habíamos mencionado aquí, pues nos da cada uno de los comandos que nos permiten prevenir los ataques tanto de puerto como de VLAN, como de DHCP, como de ARP y el comando de configuración que te permite la prevención a cada uno de esos ataques, tanto de ARP como de STP, que en este caso es de Spanning Tree Protocol. Miren ahí, dice, mira, tú lo que debes hacer es configurar por FAS para que nadie trabaje con lo que es la parte de Spanning Tree, que va muy asociado al protocolo llamado BTP o VLAN Trunking Protocol. Ok. Preguntas, dudas, aclaraciones, claro, aquí lo que hay son comprobación de sintaxis, o sea, te permite una parte de la simulación poder comprobar la configuración de la implementación de esas prevenciones. ¿Dudas? ¿Ninguna? Por ahora no. Hasta ahora Excelente. todo claro. Excelente. Dado a esto, señores, y como los capítulos que vienen son exclusivos de Wireless LAN,
o WLAN, el 12 a nivel de concepto y el 13 de configuración, el día de hoy yo no voy a continuar. Ok, yo lo voy a dejar hasta ahí porque necesito que ustedes lean el capítulo 12 y el capítulo 13 y eso sí tienen prácticas de laboratorio que ustedes en lo que es la parte de configuración, ustedes puedan realizar los laboratorios todos. Miren ahí que dice PKA, todos los PKA de esta, ustedes lo puedan realizar para entonces nosotros el próximo día sí hacer la explicación de Wireless LAN, porque como este no es conceptual, sino que tiene práctica, necesito que lean y que practiquen. ¿Alguna duda, aclaración, inquietud? Lo que implica que para el próximo día no tienen examen, ok, no tienen examen, sino que le voy a dejar el espacio primero para que lean los capítulos que no leyeron, que nosotros vimos, el overview, digamos que de manera superflua. Es importante que usted lo lea y que haga un alto énfasis en lo que es el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Capich? Claro, maestro. Capiche. Excelente, excelente. Muchas gracias. Perfecto. Dicho esto, voy a hacer aquí un stop a la grabación para entonces iniciar con la grabación de la asistencia. Por favor, habiliten sus cámaras.